Estamos de vuelta aquí en Sin Rodeos. Nuestro siguiente invitado, se lo anunciaba antes de ir a la pausa, es Aldo Vázquez, ex ministro de Justicia y hoy vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo está? Bienvenido. Encantado de saludarlo. ¿Cuál es la mirada que se le puede dar con algo de optimismo a toda esta situación que nos ha explotado en la cara? Yo diría, y agregaría algo, no con sorpresa, porque creo que todos sabíamos, intuíamos que algo muy malo estaba pasando dentro del Poder Judicial y todo nuestro sistema de justicia, pero hoy ya lo tenemos, la caja abierta frente a nuestros ojos. Sí, yo creo que esta es una oportunidad y debemos verlo como una oportunidad para realizar una reforma largamente esperada. Efectivamente, como lo señalaba el congresista Lescano hace unos minutos, desde los primeros años de este milenio, la famosa CERIAJUS, la Comisión Especial de Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia, planteó una serie de recomendaciones para transformar la justicia en nuestro país. Desgraciadamente, de aquello muy poco se ha podido ejecutar. Esta es una magnífica oportunidad porque hoy día creo que hay un gran consenso respecto de la necesidad de iniciar esta reforma. Pero sin embargo, para que esto no se quede solamente en mero discurso, es indispensable identificar cuáles son los ámbitos específicos en los que hay que actuar de inmediato. Y ahí ¿cuáles? Yo me permito sugerir tres. Un primer ámbito es, sin lugar a dudas, que es más o menos lo que va a hacer la Comisión Wagner, ¿no? Porque no tiene mucho tiempo para más, ¿no? Así es. Bueno, lo que va a hacer la Comisión Wagner es un conjunto de propuestas, pero un conjunto de propuestas que hay que sostener en el tiempo. Entonces, yo diría que un primer aspecto tiene que ver con la evaluación, selección y eventualmente sanción de los jueces y fiscales. Y eso pasa, sin duda, por el ámbito del Consejo Nacional de la Magistratura y de los organismos de control interno, tanto del Poder Judicial y del Ministerio Público. Ahí hay acciones concretas que adoptar. Un segundo ámbito tiene que ver con las reformas procesales. En el Perú se iniciaron hace algunos años algunas reformas procesales, sobre todo en el ámbito penal y en el ámbito laboral. Sin embargo, a 10 años de vigencia del nuevo Código Procesal Penal, todavía no ha entrado plenamente a Lima. Y eso tiene mucho que ver con la celeridad de los procesos y con el hecho de que tengamos alrededor de 1/3 de internos en los penales del país que están con prisión preventiva. Entonces, ahí hay una necesidad perentoria para actuar. Y un tercer ámbito, que es el que desde mi punto de vista es seguramente el de mayor relieve, tiene que ver con la coordinación de los diferentes componentes del sistema de administración de justicia. Es muy difícil que podamos sostener una reforma si es que los entes que componen el sistema de administración de justicia siguen totalmente desarticulados como ocurre en la actualidad. Es decir, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Academia Nacional de la Magistratura, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que está en el ámbito del Ministerio de Justicia, la Defensa Pública, la Policía Nacional, todas son instituciones que componen este complejo sistema, pero no están articuladas. Y entonces, como no están articuladas, no tenemos políticas nacionales, políticas de Estado en materia de justicia. Es necesario actuar sobre ello, porque si no lo hacemos, entonces todo aquello que decimos sobre expediente electrónico, sobre interoperabilidad, sobre centros integrales de atención al justiciable, nada de eso será posible mientras no optimicemos los escasos recursos de los que disponemos. Y para eso necesitamos entonces esos niveles de coordinación. Ese es un problema también, la falta de recursos, y que las instituciones no solo no se conectan, sino que independientemente también cada una en su lugar no funciona bien. Es verdad, pero por esa misma razón es que tenemos que optimizar lo poco que tenemos. Por ejemplo, mi percepción en relación al hecho de que todavía no se aplique el Código Procesal Penal en Lima, salvo para algunos delitos muy puntuales, por ejemplo corrupción, pero el grueso de los delitos todavía no son juzgados bajo el nuevo Código Procesal Penal. En Lima, que es la principal jurisdicción
del país y la que mayor número de justiciables alberga. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez que se va a discutir sobre la implementación del Código Procesal, cada institución hace su propia proyección de cuánto es lo que requiere. Y entonces, claro, hablamos de cifras inalcanzables en un presupuesto escaso como el presupuesto general de la República. Pero si pudiéramos articular esos presupuestos, no digo en lo más mínimo que haya que vulnerar la autonomía de cada una de estas instituciones, pero es necesario coordinar de tal manera de precisar cuáles son las prioridades. Ese es uno de los ámbitos. El otro, el primero al que nos referíamos sin duda, tiene que ver con lo que estamos viviendo en estos días, la evidencia de la corrupción gravísima que hay en el sistema de administración de justicia. Le pido unos segundos porque justamente acaba de terminar la reunión, lo tenemos ahí en pantalla, de la Comisión Wagner junto con el presidente del Poder Judicial. En el lugar está nuestra compañera Carla Ciesa, le damos pase de inmediato. Carla, estamos contigo. Una reunión de más de 2 horas y media entre la Comisión de Juristas designada por el Poder Ejecutivo para abordar los cambios y reformas en el sistema de justicia, que han visitado a su vez a la Comisión designada por la Corte Suprema. Hemos estado todos y hemos intercambiado ideas sobre cuáles son las principales propuestas que se van a plantear como reformas para sacar de esta crisis que ahora está atravesando el sistema de justicia y particularmente el Poder Judicial. Ya en fechas posteriores se darán, digamos, los anuncios de cuáles son las propuestas concretas que cada poder del Estado va a formular. E incluso hemos recibido la propuesta del señor Alan Wagner de que cuando ellos estén terminando su trabajo antes del 26 de este mes van a volver a presentar al Poder Judicial esa propuesta para que reciban otra opinión de nosotros, lo que nos parece altamente positivo. Entonces, con esta pequeña presentación, dejo en el uso de la palabra al embajador Alan Wagner. Muchas gracias. Yo quisiera corroborar lo que acaba de señalar el presidente del Poder Judicial, doctor Duralí Rodríguez, en el sentido de que hemos tenido una extraordinaria reunión en la que ha participado él y 3 magistrados supremos que integran la comisión que ha nombrado el Poder Judicial para examinar precisamente la reforma del sistema de administración de justicia. Y a través del diálogo hemos podido comprobar que existe una muy importante coincidencia en los conceptos que nosotros traíamos sobre aquellos temas fundamentales, muy importantes y de gran interés para la ciudadanía, que estamos trabajando para presentárselos al presidente de la República con aquello que el presidente del Poder Judicial y la comisión que él ha nombrado han venido trabajando. Esto yo creo que es algo extremadamente positivo, como también lo ha sido en la reunión que tuvimos más temprano con el señor fiscal de la Nación, quien también nos transmitió sus puntos de vista sobre estos mismos temas que estamos trabajando. Creo que vamos por buen camino y quisiera insistir en que la comisión que tengo el honor de presidir ha abordado su mandato a través de la identificación de un pequeño número, pero muy importante, de temas que vamos a sugerir al presidente, y sobre ellos es que estamos realizando las consultas que ustedes son conscientes. Obviamente no se trata en un lapso tan breve de 12 días de elaborar un planteamiento de reforma integral del sistema de administración de justicia, porque eso simplemente sería absurdo. Lo que vamos a plantearle al presidente son estos temas importantes, además de alta sensibilidad para la ciudadanía, que signifiquen el inicio de este proceso de reformas y una demostración clara y concreta de que ahora sí existe la voluntad política del presidente de la República, de los jefes de los poderes públicos y de todas las instituciones comprometidas para realizar de manera efectiva una reforma importante
del sistema de administración de justicia que asegure un Estado de Derecho que sea garantía para nuestra democracia y para el desarrollo de nuestro pueblo. Es una tarea sin duda de la mayor importancia en la que estamos comprometidos conjuntamente con las autoridades que estamos visitando. Muchas gracias, buenas noches. Palabras entonces del presidente de la Comisión Presidencial, que tiene el encargo de, en 12 días, hasta el 28 de julio, dar una serie de recomendaciones al presidente de la República respecto a por dónde enfocar la reforma de nuestro sistema de justicia. Estamos conversando con Aldo Vázquez, justamente, ministro de Justicia. ¿Le parece que está bien enfocado? Solo algunas pocas propuestas de alto impacto para la ciudadanía. Hay coincidencias de conceptos entre lo que se ha conversado con el presidente del Poder Judicial, con el fiscal de la Nación. Vamos por buen camino, podemos ser optimistas. Bueno, yo creo que es evidente que un lapso tan breve como aquel del que dispone esta comisión, difícilmente se puede diseñar toda la arquitectura de una reforma integral del sistema de administración de justicia, pero sí es posible poner las bases para ello. Hay medidas de aplicación inmediata que seguramente tendrían que adoptarse, pero que hay que tener cuidado, no dependen exclusivamente de la voluntad presidencial. Entonces, por ejemplo, una inminente recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura supone, cuando menos, alguna modificación en la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, porque sabemos que una recomposición de más largo alcance o de más calado supone una reforma constitucional, y eso puede tomar un año. Entonces, claro, dos legislaturas, entonces eso va a tomar varios meses. Pero entre tanto sí podría modificarse la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura de tal manera de, sin modificar el marco constitucional, establecer ciertos criterios en relación a la aplicación de la representación que tienen, por ejemplo, las universidades o los colegios profesionales. Hoy día, los colegios profesionales pueden designar, a través de representantes, pueden designar a la persona que va a representar a estos colegios, pero sin precisiones respecto de sus calificaciones personales. Claro. Entonces, ahí hay que precisar, por ejemplo, calidades personales. Tiene que ser una representación calificada, de tal manera que podamos verificar que no se trate, pues, de una persona que en su vida profesional o en su proyección a la comunidad es alguien que no merece respetabilidad. Yo he citado ya en otras oportunidades casos tan sencillos como, por ejemplo, una persona que tiene, pues, 20 multas de tránsito, evidencia, pues, que tiene muy poco respeto por el derecho de los demás, ¿no? O una persona que tiene juicios de alimentos no debería estar, pues, en una instancia de esta jerarquía, ¿no? O que ha defendido a narcotraficantes, por supuesto. Entonces, ese tipo de condiciones tendrían que precisarse de un modo adecuado para garantizar que la representación sea una representación calificada. Y lo mismo puede decirse de los representantes de las universidades. Hoy día, los representantes de estos centros de educación superior han sido elegidos por un número muy grande de universidades, muchas de las cuales no tienen ni siquiera la calificación. Claro, no son universidades licenciadas. Entonces, una condición mínima sería que elijan solamente aquellas universidades licenciadas y que tengan además facultades de derecho, porque de lo contrario tampoco no garantiza ningún vínculo con la especialidad propia de un consejo de esta naturaleza. Y hay que ser sinceros también, colegios profesionales que muchos de ellos han estado en pugnas internas, con delegados acusados en corruptelas y corrupción al interior del manejo mismo de la institución, y que finalmente ponen representantes allí, ¿no? Así es. Por otro lado, es indispensable también fortalecer los mecanismos de control que tienen cada una de las instituciones, las oficinas de control de la magistratura, que operan tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, ¿no? También tienen que ser fortalecidas y tiene que afianzarse la presencia de la sociedad civil en ellas. La norma que las regula establece una presencia de la sociedad civil y esto hay que fortalecerlo. Hasta hace poco no había una representación, por ejemplo, de las facultades de Derecho, porque no había presupuesto para poder pagar a la persona que debía estar ahí. Y entonces esa representación de la sociedad civil quedaba nula. Entonces hay una serie de aspectos respecto de los cuales se puede actuar
en el corto plazo, en el muy corto plazo. El tema de la implementación, por ejemplo, del Código Procesal Penal, que claro, no tiene una relación directa con el tema de la corrupción, pero sí con otro aspecto fundamental de cualquier reforma, que es la celeridad de los procesos. Pero eso tiene que ver con la corrupción, pues porque Sí. cuando los procesos son lentos, habrá alguien dispuesto a ofrecer para acelerar su proceso. Por supuesto, hay conexiones, ¿no? Hay conexiones, claro que sí. Y entonces allí es un tema de presupuesto, pero un tema que hay que sentarse con los diferentes actores para poder ver de qué modo es posible ir reduciendo los costos, porque tampoco no tendría por qué sumar mucho más, porque más bien los procesos céleres debieran significar menos inversión en términos de administración, en términos de personal que tenga que atender largos procesos, porque como sabemos el nuevo proceso penal es más bien de carácter oral, ¿no? Pero en fin, son ámbitos en los cuales es indispensable actuar. De carácter oral, pero con una carga probatoria muy alta, ¿no? Y con pocos plazos, que dirían también mucha tecnología, etcétera, mucha modernidad. Alguna vez algún penalista me dijo, esto no va a funcionar porque es para un país del primer mundo, no para el Perú. Ahora, sin embargo, está ya funcionando, aunque por supuesto siempre es perfectible, en varias de las jurisdicciones del interior del país, en todas las jurisdicciones del interior del país. Recién entró primero por Ventanilla, por la Corte de Ventanilla a Lima, y bueno, pero hay que agilizar esa entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. ¿Cuál es la idea para limpiar de la escoria que se ha descubierto al Poder Judicial? Porque ya no solo estamos hablando de corrupciones para dar o no una sentencia, sino de que el aparato de justicia, que son los jueces, los fiscales, estaban aliados con la criminalidad, con las bandas criminales grandes. Sí, es muy penoso, ¿no? Es muy penoso. Hay varios factores que probablemente inciden en esta situación. Yo quisiera tener una fórmula mágica que pudiera resolver el problema, pero evidentemente esta no existe. Lo que sí podemos es encontrar algunos factores causales sobre los cuales es posible actuar. Ejemplo, un altísimo porcentaje de nuestros jueces son jueces supernumerarios, es decir, son jueces que no tienen una posición estable en esa condición, no son titulares, ¿no? Cuando un juez es titular, sabe perfectamente que puede resolver y que tiene un amplio margen de discrecionalidad porque no puede ser removido salvo que incurra en una falta grave. Pero cuando un juez es designado por el titular de la Corte, por el presidente de cada Corte, para ocupar temporalmente una posición, entonces se está jugando la chamba a diario, digamos, pero por ¿no? supuesto, con cada decisión. Y no tiene independencia alguna. O sea, una condición básica para el ejercicio de la judicatura es precisamente la independencia, la autonomía. Pero si esto no es así, si es un puesto de confianza como si fuera asesor de un ministro, entonces, claro, sus decisiones van a estar condicionadas en gran medida a lo que el jefe quiere. por lo que le dice aquel que lo ha designado, ¿no? Entonces, difícilmente se va a actuar de otra forma, ¿no? Salvo, por supuesto, que hay jueces que son muy meritorios en sus sentencias y honorabilísimos, como el caso que ha sido mencionado de la fiscal que pidió la interceptación telefónica y el juez que lo ordenó, el juez Roque que lo ordenó. Entonces, por supuesto que no todo está perdido. Yo no tengo ninguna duda que, y seguramente la mayor parte de los jueces y fiscales del Perú son gente honorable y gente que merece nuestra confianza, pero evidentemente también hay este tipo de magistrados como los que hemos escuchado en estos audios. Otro problema fundamental es el de la penetración política en el sistema. Lo hemos visto. Hay personajes de la vida política que están conectados directamente con estas figuras. Claro, y que haciendo lobby para que se ponga tal, la cual y todo. Eso es absolutamente inaceptable y eso quiebra totalmente el Estado de Derecho que se sustenta precisamente en la autonomía de los poderes públicos. ¿Qué pasa con la Academia Nacional de la Magistratura? ¿No debería ser la única puerta, el único vehículo para ingresar a la carrera judicial? Algo así como la Academia Diplomática, por ejemplo. Sí, existen para la selección de jueces diferentes mecanismos a nivel universal. En España, por ejemplo, la vía fundamental para poder acceder a la magistratura es la formación que se recibe en una escuela para jueces, ¿no?
En otros países no. En Italia, por ejemplo, opera un mecanismo semejante al del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay otros países donde, por el contrario, la elección es puramente política, que sería nefasto, ¿no? Bueno, es decir, no permitamos que en medio de este debate algunos se aprovechen para hacer una designación política, porque ya el Poder Ejecutivo, el presidente Kuczynski, el 28 de julio del año pasado, envió un proyecto al Congreso que planteaba que la elección que los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura fueran representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo, con lo cual quedaría absolutamente politizada la elección de los además jueces. fue un acuerdo en esa reunión famosa, la segunda reunión en Palacio de Gobierno entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. De ahí parece que sale esa idea que el fujimorismo también veía con buenos ojos. Mucho se ha especulado sobre el particular, ¿no? Pero evidentemente eso sería nefasto. Imagínense ustedes si hoy día comprobamos de modo sistemático cómo es que los políticos procuran doblegar a la justicia, entonces imagínese usted lo que sucedería si es que esos mismos políticos fueran los que ya sin mediación alguna, directamente, pudieran seleccionar a los jueces de la República y a los fiscales, ¿no? En un contexto además donde la política ha alcanzado unos niveles altísimos de judicialización. Entonces tenemos que preservar esta autonomía. Entonces yo creo que un factor sobre el que hay que actuar también para evitar el tener jueces que se doblegan ante voluntades ajenas es el de la titularidad de los jueces. Hay que garantizar que sean jueces titulares. Ahora, ¿eso cuesta mucho? No, porque al juez hay que pagarle igual, sea el titular o sea el supernumerario, hay que pagarle lo mismo. De modo que, bueno, pueden haber algunas diferencias probablemente, pero no son sustanciales. Hay que tener presente además que nuestro país, que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos 15 o 20 años, sin embargo, es muy débil todavía en su tejido institucional. Nos lo recuerda cada año el Foro Económico Mundial, que nos señala cómo es que el Perú pierde en competitividad precisamente por la debilidad de su institucionalidad. Yo he señalado en otras oportunidades los costos enormes que tiene para el Perú el tener un sistema de administración de justicia tan poco confiable. Por ejemplo, si perdemos cada año, y eso lo dice la radiografía sobre corrupción que hizo la Defensoría del Pueblo, lo dice Transparencia Internacional, lo dice el Banco Mundial, el Perú pierde el 10% de su presupuesto público por efecto de la corrupción. Este año 15.000 millones de soles. Según estudios del BID... ¿Qué podríamos hacer con 15.000 millones? No, pero hay todavía mucho más por sumar. Según el BID perdemos, en lo que invertimos para revertir la inseguridad ciudadana, perdemos hasta 3 puntos del Producto Bruto Interno. Un estudio que se refiere al año 2016. Se habla de 6.000 millones de dólares que el Perú tiene que dedicar para contrarrestar el tema de la inseguridad. Y un estudio del Fondo Monetario Internacional concluye que perdemos el 20% de la inversión privada porque por esta inseguridad que siente el inversionista ante un sistema que no funciona. Entonces, si sumamos todo eso, estamos hablando de 40, 50 mil millones de soles que el Perú pierde cada año por la debilidad de su institucionalidad. Probablemente no se puede establecer una correlación directa con el sistema de administración de justicia, pero es evidente que si tuviéramos un sistema de administración de justicia célere, transparente, confiable, seguramente esos niveles de incredulidad frente a nuestra institucionalidad serían revertidos. Hay muchas instituciones que no han estado haciendo lo suyo. Usted mencionaba la OMA, por ejemplo, ¿no? A los órganos de control, la Contraloría. ¿Cómo no pudieron detectar, por ejemplo, que un juez supremo se compraba una casa en Miami, pagaba unos meses y luego la cancelaba cash y sacaba otra hipoteca más? El patrimonio de nuestras principales autoridades no está en vigilancia permanente para ver si se están enriqueciendo o no, si sus recursos se condicen con lo que tiene en bienes. Sí, la verdad es que resulta absolutamente inexplicable que las autoridades no
Contraloría General de la República, que tiene además por misión velar por el correcto uso de los recursos públicos, pero el órgano de control interno del Poder Judicial sin duda tendrían que haber actuado sobre esto, pero ya hubo denuncias públicas en el caso de Federico Nostroza, ¿no? Sí, claro. Y fueron, lastimosamente, no se tomaron en cuenta cuando en el Consejo Nacional de la Magistratura se decidió seleccionarlo y designarlo como juez de la Corte Suprema. Sí, pues sí, es que eso nos habla de un sistema hecho para la corrupción. Así es. Ahora hay, no solamente, por supuesto, tendría que exigirse también la declaratoria de intereses, ¿no? Que los altos funcionarios públicos tendrían que establecer o tendrían que informar sobre el tipo de intereses que pueden tener respecto de personas o de instituciones con las que hayan estado para que no haya antes vinculados, después, ¿no? claro. Por supuesto, también hay que trabajar en ese sentido. En fin, la agenda es bastante larga, sin duda, y la labor de la comisión que preside el embajador Wagner tendrá que señalar los puntos fundamentales que den inicio a esta reforma que hay que sostener en el tiempo. Pero para sostenerla en el tiempo es indispensable el establecer el mecanismo de coordinación. Permítame unos segundos para señalar que felizmente en ese punto no se parte de cero. Durante el gobierno anterior, en julio de 2016, dejamos un anteproyecto de ley que fue coordinado además con varias de las instituciones que participaron de un debate profundo para crear lo que se llamó el Consejo de Coordinación del Sistema de Administración de Justicia, o Interjusticia para abreviar. Este proyecto lo hizo suyo el gobierno siguiente. La ministra de Justicia, Pérez Tello, fue en eso, por supuesto, muy visionaria y entendió que se trataba de un tema de Estado y lo llevó al Acuerdo Nacional por la Justicia, que ratificó la propuesta. Ese proyecto de ley lo hizo suyo también el Consejo de Ministros, que lo envió con carácter de urgencia al Congreso de la República, donde ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Justicia del Congreso y de la Comisión de Reforma del Estado. ¿Qué espera desde hace más de un año? O sea, podría estar para ir a pleno. Está listo para ir al pleno, ¿no? Y hace más de un año que fue enviado con carácter de urgente, al amparo de la Constitución del Estado, fue enviado con carácter urgente para que se discuta inmediatamente. Bueno, ¿no? entre las acciones que ha anunciado el embajador Wagner es justamente eso, desencarpetar algunos proyectos que a lo largo de nuestra historia reciente avanzaron hasta cierto punto y de ahí cayeron al cajón del olvido. Bueno, incluso la propia resolución que designa a los integrantes de este consejo que preside el embajador Wagner le señala como tarea prioritaria, le dice, entre otras acciones, tendrá que proponer mecanismos de articulación y de coordinación del sistema de administración de justicia. Bueno, ese proyecto, esa propuesta ya existe, siempre podrá perfeccionarse porque todo es perfectible, pero ya está en el Congreso, está listo para entrar al Pleno del Congreso y esperamos que eso ocurra muy pronto. Muchísimas gracias, Aldo Vázquez, por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes. Hemos llegado de esta manera al final de Sin Rodeos. Mañana martes nos encontramos como siempre a las 8 de la noche. Tenga usted muy buenas noches.